Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estamos de nuevo con una persona que me han estado pidiendo desde hace 2 semanas que subí el primer video con ella. Es nada más y nada menos que mi amiga Evelia Nieves Pérez. Hola, es un placer estar aquí otra vez. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar del ayuno intermitente. Pero antes de hablar directamente del ayuno intermitente, quiero hablarles del ayuno en general. ¿Verdad? Que es una práctica que consiste en no consumir alimentos durante un tiempo definido. Y bueno, esto puede ser por diversas causas, ya sea una huelga, están las famosas huelgas de hambre, puede ser por alguna tradición religiosa, tal vez como el caso de los judíos, el día llamado Yom Kippur, que es el día del arrepentimiento de ellos, y bueno, ellos hacen el ayuno. Pero específicamente el ayuno intermitente es este tipo de ayuno que forma parte de las dietas con el objetivo de bajar de peso. Y bueno, Evelia, ¿qué nos puedes comentar de este tipo de ayuno? Bueno, para empezar, ¿qué es el ayuno? Es la privación del alimento voluntariamente. Y por eso es el desayuno, que es cuando nosotros volvemos a ingerir la comida del día. Ya que nosotros lo ocupamos como una estrategia o forma de vida dependiendo, pues como ya lo mencionaste, de la religión, si ha habido alguna sequía, alguna guerra, etcétera. Siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, solo que últimamente ha tenido demasiado realce por todo esto de las redes sociales y el COVID. Existen diferentes tipos de ayuno y esto depende de las horas en las que pasemos privados del alimento. Como por ejemplo existen ayunos que van desde ayunar un día y al día siguiente ingerir algún alimento o ayunar hasta 2 días. Y antes de empezar en sí todo este tema del ayuno, quiero abordar un tema que se me hace muy interesante para que ustedes me entiendan más adelante lo que vamos a hablar, que son las cetonas. Esto desde que inicia nuestro ayuno, conforme van aumentando el paso de las horas, hay más cetonas, lo cual va a repercutir en mayor proteólisis. Que la proteólisis es el proceso de la pérdida de masa muscular, en la cual más adelante voy a profundizar para que me entiendan qué es la proteólisis. Ahora, enfocándonos en lo que es la ciencia y ahora sí adentrándonos en sí lo que es el tema del ayuno intermitente, ¿qué le pasa al cuerpo cuando ayuna más de 24 horas? Nos afecta muchísimo. En lugar de tener en cierto grado un beneficio, nosotros tenemos algo muy contraproducente, que es perder la masa muscular, como lo había mencionado justamente ahorita. ¿Y qué pasa con la masa muscular? Nosotros tenemos que sí o sí que cuidarla, preservarla, porque a lo largo del tiempo, conforme vamos aumentando de edad, por naturaleza vamos disminuyendo lo que es la masa muscular, y es súper importante. Se tiene la creencia de que si solamente es por parte estética o por como lo quieran ver, pero sí conlleva ciertos estados metabólicos en los que nosotros nos puede afectar. Este tipo de ayuno prolongado de más de 24 horas lo que hace es perder únicamente la masa muscular. Y efectivamente, al perder masa muscular vas a perder lo que es el peso, pero por ende en sí, en su mayoría va a ser lo que es masa muscular. ¿Por qué se da la pérdida de masa muscular? Todas nuestras células funcionan gracias a la glucosa y este es un sustrato energético. Pero ¿qué es lo que pasa? En el momento que nosotros dejamos de consumir alimentos por tantas horas, el cuerpo sí o sí tiene que sacar su energía de algún lado. Entonces tenemos lo que son los eritrocitos, coloquialmente conocidos como los glóbulos rojos, ¿verdad? Si no mal me equivoco, y las neuronas. Estas funcionan solo con glucosa y es súper importante que siempre tengan su aporte de glucosa o su aporte de energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo y el hígado se ve obligado a tomar esta energía de los aminoácidos y los aminoácidos vienen de la masa muscular. De ahí empieza a crear la glucosa para que puedan ser utilizados por los eritrocitos y las neuronas. Este proceso se le llama proteólisis, es el proceso que anteriormente yo estaba comentando. Se debe de evitar por lo mismo de que es la misma pérdida de la masa muscular. Y esto estamos hablando de que es
únicamente cuando es un ayuno a mayor de 24 horas. Respecto a lo que comenta Evelia de las cetonas, me parece importante que lo recalques porque esto haría que el ayuno no sea una práctica saludable para cierto grupo de personas. Por ejemplo, de los diabéticos, que son, recordemos que la diabetes es una enfermedad en donde pueden pasar dos cosas, que la insulina no se absorba de manera correcta por el organismo o que no se produzcan las cantidades suficientes. Entonces, en este caso, la glucosa se va a quedar en la sangre y no se va a absorber por las células. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a haber energía. Y al momento de que no hay energía, precisamente viene la producción de cetonas. Ahora vamos a hablar de lo que el ayuno sí tiene evidencia científica, que sí lo han estudiado, pero también hay que recordar que lo que hoy puede ser, mañana a lo mejor ya no es, porque la ciencia siempre está cambiando. Ahora, según algunos estudios, la mejor ventaja de ayuno intermitente es de el ayuno de 8-16. ¿Y qué quiere decir un ayuno de 8-16? Es que durante 8 horas tú consumes algún alimento y por 16 horas dejas de comer. Entonces, no solamente se trata de enfocarnos en dejar de comer, también se trata de enfocarnos en la cantidad y calidad de alimentos y también de horas que pasamos en ayuno. Perfecto, Evelia. Y bueno, el punto aquí, que es ahora sí que el ayuno bueno, que es de 8 a 16 horas, como me habías comentado en una plática que tuvimos anteriormente. ¿Qué nos puedes comentar acerca de él? ¿En qué consiste? En que comes durante 8 horas y ayunas durante 16. Y hay que hacer énfasis que tenemos que tomar en cuenta que no solamente tenemos que enfocarnos en la cantidad de horas que pasamos en ayuno, sino en las horas que se están pasando el ayuno. No es lo mismo pasar un ayuno durante el día que durante la noche, ya que tiene un gran peso. Durante la noche nuestra capacidad de utilizar sustratos de energía o nuestra capacidad de todos los procesos metabólicos se ve un poquito más reducida. Entonces, es súper importante más bien, no es bien, es súper importante que el ayuno vaya de la mano con nuestro descanso y sea de noche. Aquí vamos a tomar en cuenta, o más bien voy a mencionar, lo que es el ciclo circadiano, el cual es el reloj biológico que todos nosotros tenemos y se rige por los horarios de luz y por los horarios de oscuridad. A mayor luz, nuestro cuerpo funciona mejor metabólicamente hablando, y conforme el sol se va ocultando, el cuerpo nos dice que es hora de descansar o de dormir, y por lo tanto, no va a funcionar de la misma manera. Por eso es súper importante recalcarlo otra vez, que descansemos. Cuando no hay luz, tenemos que descansar 100% y pues estar despiertos, obviamente, cuando hay luz. Me parece muy importante lo que nos estás comentando, debido a que yo tuve una investigación respecto a este tema y me di cuenta que si tú googleas estos supuestos mitos de que no se pierde peso, en los primeros 10 posts de internet te dice que no se pierde y que el ayuno es bueno y que lo hagas y no te dice ni de qué forma debes hacerlo, ni qué personas son aptas para hacerlo. Y en ningún momento te dicen que el ayuno de cierta cantidad de tiempo puede ser perjudicial y que el ayuno que de verdad te va a traer beneficios, pues va a ser no mayor a 16 horas. Entonces, bueno, conocer esta información nos va a permitir hacerlo de la manera correcta y pues finalmente que si tú tienes un plan alimenticio, pues tenga una mejoría en tu salud y bueno, conjunto con ejercicio y unos buenos hábitos a la hora de dormir. Así es, y por supuesto, más que nada, si tú quieres hacer un ayuno y llevas un plan alimenticio, tienes que decirle antes que nada a tu nutriólogo que quieres hacer un plan de alimentación con un ayuno para que él tome en cuenta también entre esas sus necesidades. Bueno, Evelia, mucho hemos hablado de lo perjudicial que puede ser hacer un ayuno de 24 horas o más. Y ahora pasando a los beneficios que nos puede traer un ayuno de 16 horas, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, la mayoría de las veces las personas piensan o tienen la creencia que haciendo un ayuno vamos a bajar de peso, vamos a modificar nuestra composición corporal, pero realmente no hay un gran cambio importante en nuestra composición corporal entre una persona, por ejemplo, que hace una dieta hipocalórica de a una persona que no hace una dieta hipocalórica. Esto quiere decir que si hacemos, por ejemplo, una combinación de una dieta hipocalórica y un ayuno intermitente,
va a haber un mayor cambio o va a haber una atribución, pero no va a ser tanto gracias al ayuno. Va a ser más por la dieta hipocalórica y los alimentos que van a contener estos. Entonces, los cambios que tengamos no van a ser enfocados en la pérdida de grasa o la composición corporal en sí, o sea, estos van enfocados en los beneficios metabólicos, no es físicamente. También es súper importante que los alimentos que vamos a consumir en nuestra dieta o en nuestra ventana, porque realmente durante las 8 horas que nosotros consumimos los alimentos es una ventana, tienen que ser equilibrados, de calidad, etcétera. Todo lo que tú realmente necesitas. No es, por ejemplo, que algunos dicen, voy a hacer un ayuno intermitente, pero voy a, no sé, a las 2 voy a romper mi ayuno y voy a comer un cereal, luego voy a comer un sándwich, una hamburguesa, y así vas comiendo, pero dices, como voy a hacer un ayuno, ya voy a poder tener una pérdida de peso. Realmente eso no va a servir absolutamente de nada. Después, quiero también mencionar que el cuerpo sí está diseñado para soportar ciertos periodos de ayuno, no prolongados, pero sí los puede soportar. Como ya antes lo habíamos mencionado, que es el reloj biológico o el ciclo circadiano, nos va a dar ese beneficio durante la noche. Entonces, sí es una especie de darle como un descanso al cuerpo. Hablando de un poquito de bioquímica, la insulina es una sustancia que se secreta cuando consumimos alimentos para hacer el trabajo de meter lo que es la glucosa en las células para generar lo que es la energía. Al mismo tiempo, la insulina tiene la función de reservar. ¿Y qué es lo que reserva o almacena? Es grasa o cualquier tipo de exceso, ya sea proteínas, hidratos de carbono, de lípidos, todo se va a ir directo a la grasa. ¿Por qué se almacenan en forma de grasa? Bueno, nosotros tenemos llamadas así moneditas de energía que más bien se llaman ATP. Estas son moneditas de intercambio y cada molécula, ya sea de glucosa, ácidos grasos, estos son los que provienen de los lípidos o las grasas, nos van a dar ciertas monedas de energía. Por ejemplo, una molécula de glucosa nos da 36 ATP, moneditas de energía. Cuando lo comparamos con una molécula de ácidos grasos, nos da 150 ATP. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nos dice es que es más sencillo almacenar toda esta energía en grasa porque nos da más monedas para intercambiar. El problema viene cuando estamos en un modo de vida acostumbrados a ingerir muchos alimentos chatarra o simplemente, aunque tú consumas buenos alimentos, que sean demasiados alimentos y tú no hagas alguna actividad física. También es importante recalcar que no dejamos descansar a nuestro cuerpo lo que son sus 12 horas. Por ejemplo, el problema viene cuando estamos en un modo de vida de estar comiendo todo el tiempo y no es estrictamente, pero no dejamos descansar a nuestro cuerpo las 12 horas que debemos estar en ayuno, que es lo más normal. Si, por ejemplo, si no dormimos lo suficiente y yo me duermo, ¿qué te gusta? A la 1 de la mañana y obviamente puedo yo estar haciendo alguna actividad, alguna tarea, por el simple hecho de que yo estoy haciendo una actividad me va a producir lo que es la ansiedad. Y entonces, ¿qué va a hacer esto? Que yo voy a ingerir algún alimento. Y ahí yo ya estoy rompiendo lo que es el ayuno. Y después me tengo que parar temprano porque pues resulta que la clase no siempre va a ser a las 7, va a ser a las 6. Entonces yo me voy a levantar a las 6 de la mañana y voy a tener hambre. Esto ya voy a estar rompiendo lo que es el ayuno y por ende también voy a estar rompiendo lo que es el ciclo circadiano, que también vuelvo a recordar que es cuando nuestro cuerpo a mayor luz, nuestro metabolismo va a trabajar al 100%. Sí, Evelia, a mí me parece muy importante tener buenos hábitos. En este caso, el ayuno durante la noche pudiera convertirse en un buen hábito, en donde no vas a consumir alimentos, entonces al final tu ingesta calórica diaria se va a poder ver disminuida y finalmente, obviamente dependiendo de otros factores como el ejercicio y los demás hábitos de alimentación, puedan traer un beneficio a tu salud.
Entonces, romperlo en estos horarios que mencionas definitivamente corta este ciclo de buenos hábitos. Así es, pero yo más que nada quiero que no crean que porque ya voy a hacer un ayuno de 16 horas, mi cuerpo va a trabajar al 100%. No, nuestro cuerpo siempre se va a adaptar a lo que nosotros le estemos dando. También antes mencioné que de las monedas de intercambio. Es cierto que nos va a dar un cierto beneficio, pero también no hay que abusar de ello, porque ahí es cuando ya viene, otra vez recalcando, la pérdida de masa muscular. Y bueno, retomando un poco de lo que decías de la acumulación de grasa, aquí dando un ejemplo, eh, una persona que no hace ejercicio, inicialmente sus depósitos de acumulación de energía van a ser el glucógeno, ¿sí? Entonces va a estar funcionando de manera normal. Pero una vez que esos depósitos se llenan, es donde entran los demás procesos de almacenamiento de energía y se forma precisamente lo que mencionabas, que es el tejido graso, y esto ya va a empezar a ser perjudicial si se convierte en un almacenamiento excesivo de grasa. Entonces hay que poner mucha atención a tener una ingesta correspondiente a las actividades que se realizan diariamente. Mencionaste algo muy interesante, porque sí es cierto que debemos de controlar la ingesta de alimentos, pero también tenemos que controlar la cantidad de ejercicio o de actividad diaria que nosotros tenemos, porque también todo cuenta, todo cuenta. Y al decir esto, quiero decir que si tú bajes 2, 3 veces tu escalera o que bajes 15 minutos, subes y bajes, eso ya va a tener un cierto beneficio para ti, aunque tú no lo notes. Hasta lavar los baños va a tener un beneficio para ti. Y esto va a hacer que tu gasto energético sea mayor a lo que está generalmente o está acostumbrado tu cuerpo. Entonces, sí es verdad que le puedes meter de más a tu alimentación, pero también es verdad que tienes que generar un gasto energético casi igual a lo que tú estás ingiriendo. Porque cuando tú ingieres más alimentos y no hay tanto gasto energético, es cuando pasa lo que tú mencionaste, que hay un exceso de almacenamiento de grasa. Porque como ya antes lo hemos mencionado, las moneditas de energía se acumulan en grasa. Este vídeo lo podemos ejemplificar con una planta. Imaginemos que nosotros regamos una planta una vez por día. Entonces el agua que depositamos en la maceta pues va a ser utilizada por la planta y finalmente se va a acabar. Pero si nosotros en vez de depositar agua una vez, depositamos agua 5 veces, finalmente esto va a hacer que cierta cantidad del agua que estamos depositando ya no sea utilizada por la planta en ese momento y se va a convertir en un exceso. Y después de cierto tiempo de exceso, esto va a ser perjudicial para la planta y finalmente va a terminar ahogándola. Así es, completamente cierto y de acuerdo. Retomando un poco el tema de quiénes no deben de hacer ayuno, por ejemplo, en el caso de los estudiantes en general y más en los estudiantes de universidad, en las personas que trabajan, en las personas que están haciendo un postdoctorado y además están trabajando, que por las noches tienen que trabajar, tienen más bien que hacer sus proyectos, tienen que hacer sus actividades escolares, precisamente porque en el día se encuentran laborando. ¿Qué deben de hacer con el ayuno? ¿O no deben de hacerlo? Y bueno, en este caso, ¿por qué, verdad? Bueno, yo al menos creo que no es recomendable para una persona que no tiene un correcto descanso, porque como ya lo mencionamos antes, si nosotros mantenemos una cierta actividad durante el día y aparte durante la noche y solo descansamos un par de horas, el cuerpo no va a reaccionar igual que si tú tienes un descanso al menos de 7 horas mínimo. Entonces, no es recomendable. También así como, por ejemplo, el ayuno intermitente no es para todos. Si el ayuno intermitente se adecua a tu vida diaria, a lo que tú haces al 100%, entonces claro que sí. Y si no tienes alguna enfermedad crónica, completamente adelante, hazlo, inténtalo.
pero de lo contrario, no, o si quieres empezar con esto, primero ve con un especialista de la salud para que te informes mejor y ya con base a eso tú sepas y tomes mejores decisiones. Sí, ahorita retomando un poco lo que mencionas de la enfermedad crónica, es precisamente por lo que mencioné casi al principio del video. Por ejemplo, en el caso de las diabetes, las personas que ya tienen este padecimiento tienen predisposición a una cetoacidosis. Entonces, al momento de que no consumen alimentos en un periodo de tiempo, que viene siendo el ayuno intermitente, ya, además de que ya tienen predisposición a tener una cetoacidosis, están agregando factores relacionados en este caso con la alimentación que pueden llevarlos a ese camino y puede ser muy perjudicial para ellos. Y bueno, vean la tablita que estamos aquí abajo, en donde se puede ver con diferentes colores la cetoacidosis de una persona normal, bueno, vamos a decir sana, que está haciendo ayuno intermitente. Después está la persona que hace ayuno de 24 horas y finalmente en color rojo, una persona que tiene diabetes y que está presentando un cuadro de cetoacidosis. Y bueno, para finalizar con el tema, quería preguntarte, Belia, ¿tú haces ayuno? La verdad es que sí, sí hago un ayuno, pero no hago un ayuno de 16 horas o más de 16 horas, solamente hago un ayuno de 12 horas. La verdad sí me ha funcionado, yo lo adecuo súper bien y no es como que durante mis otras 12 horas estoy ingiriendo alimentos malos, porque no hay alimentos malos ni alimentos buenos, simplemente el exceso de ellos. Entonces, yo lo que hago, porque más o menos tengo la noción, hago mis porciones, hago también mis alimentos, bueno, hago los menús y con base a eso hago mi alimentación que es balanceada y quiero los alimentos que necesito porque también hago una cierta actividad de física. Entonces yo me levanto lo que son a las 4 de la mañana y yo mi ayuno lo empiezo a las 4 de la tarde. Esto quiere decir que queda perfectamente las 12 horas en las que estoy en mi día y las 12 horas en las que yo estoy durmiendo, ya descansando y yo ya no genero tanto lo que es el gasto energético en la noche, como ya lo mencionamos anteriormente. Entonces sí hago ayuno intermitente y sí lo recomiendo para las personas que tengan esa disposición. Amigos, muchas gracias por ver este video. Recuerden mantener una alimentación balanceada. Si van a empezar una nueva dieta, recuerden ir con un profesional que pueda tomar en cuenta todas sus complicaciones presentes, su estilo de vida y lo que quieren lograr. Y también recuerden hacer ejercicio de manera constante. Evelia, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Si puedes decir tus redes sociales para que te vayan a seguir en este momento. De nada, es un placer estar aquí y claro que sí, voy a decir mis redes, mi única red social, la única que utilizo es Instagram, me pueden seguir como @Evelia_Snow 28.